Ahora sí, en pantalla completa. Entonces lo que les decía es que, bueno, esta es la notación sigma. Aquí tenemos un n que significa que i termina con ese valor n, o sea, donde termina la sumatoria. El símbolo de sigma nos dice que vamos a sumar, es un símbolo de sumatoria, y este i igual a m nos dice que vamos a empezar con ese valor que diga i. A sub i es la función, aquí puede ser cualquier constante o función. Y pues esto es como para retomar un poco lo que son las sumatorias, recordarlas porque vamos a utilizar esa notación, esa simbología para las sumas de Riemann. Bien, ¿qué sucede? Que hay un problema y es el problema del área. Y es que nosotros podemos saber el área de los rectángulos, lado por ancho o largo por ancho, al hacer esa multiplicación por medio de la geometría. Podemos saber también el área de un triángulo, que es base por altura sobre 2, y el área de un círculo, que es pi por r cuadrado. Pero surge un problema, y es cuando tenemos figuras irregulares, que no son figuras geométricas como rectángulos, triángulos, círculos o trapezoides conocidos, de los cuales podemos saber por medio de la geometría del área. ¿Cómo haría para hallar el área que se encuentra aquí sombreada, que se encuentra en azul, llamada S, que es precisamente el área bajo la curva y igual a x al cuadrado, y que comprende desde 0 a 1? ¿Cuál sería esa área? ¿Cómo se podría calcular? Profe, yo estuve mirando en el Steward precisamente esa parte en el cálculo de una variable y decía que eso se calcula haciendo como aproximaciones mediante rectángulos. O sea, primero unos Ajá, rectángulos más grandes, luego entre más pequeños se vaya haciendo, más pronunciada se va haciendo la curva y se hace como una aproximación, o sea, como un límite. correcto, sí señor, se O sea, puede creo que no, aproximar. como tal no se puede hallar el área como tal, o sea, exacta, creo, sino que, o sea, a veces como que lo que decía mi compañero, pues se va dividiendo como todo es el área, pero en rectangulitos y se puede hacer por los que faltan, o sea, que los rectángulos no sobresalgan y queden unos cositos faltando o que salgan y calcular después los que quedan afuera. Ajá, sí señor, sí, se puede por medio de rectángulos aproximar el área, y como dicen, entre más rectángulos, pues vamos a tener una mejor aproximación. Voy a colocar aquí la siguiente diapositiva. Eh, entonces, aquí en este caso tenemos tres rectángulos entre 0 y 1 y que están bajo esa curva. Y eso sería, digamos, una aproximación. Claramente, como lo dijeron ustedes, entre más rectángulos realicemos, o sea, de un ancho más delgadito, o sea, más, que sean más angostos, estas bases o estos lados de los rectángulos, si son más pequeños, vamos a tener mejor aproximación, mayor cantidad de rectángulos. Y se puede aproximar mediante una cantidad n de rectángulos. Se puede, mediante la integral definida que vamos a ver más adelante, encontrar el valor exacto si la cantidad de rectángulos tiende a infinito. Por el momento vamos a hacer aproximaciones. Entonces, el área total
va a estar definida en este caso como, la voy a colocar A sub 0, A sub 1, A sub 2 más A sub 3. ¿Por qué estoy colocando A sub 0? Porque aquí estoy teniendo bajo esta curva, estoy haciendo una partición de 4, es decir, que se generarían 4 rectángulos. Lo que pasa es que el lado o la altura de este primer rectángulo es 0. Por lo tanto, no se me ve aquí esa área. No habría área ahí. Entonces, este término sería A sub 0, pues sería 0 esa área, pero A sub 1 sí tendría ya un área ese rectángulo que vendría dada por la longitud desde 1/4 hasta 1/2, que es la misma de 1/2 hasta 3/4, que es la misma de 3/4 hasta 1. Eso se le conoce como el delta de X. Aquí lo tenemos. Si voy de 0 a 1 y digo que voy a hacer 4 rectángulos o una partición de 4 de 0 a 1, ¿cuánto equivaldría ese delta de X? ¿A un cuarto? Sí, señor, 1/4. Un momentico. Vendría siendo 1/4. Quiere decir que aquí este primer ancho de este primer rectángulo, vamos a llamar a ancho a esta parte de abajo y alto a este otro lado. Entonces este ancho sería de 1/4. El ancho de este rectángulo también sería 1/4 y el de cada uno de esos rectángulos vendría teniendo ese mismo ancho de 1/4. Entonces, para hallar el área, recordemos que el área es ese ancho, que lo llamamos delta de X, por la altura de ese rectángulo, o el otro lado. Tenemos aquí, este primer punto de aquí vendría siendo X sub 0, llamamos a este primer punto, este vendría siendo X sub 1, X sub 2, X sub 3 y X sub 4. Para hallar el área total, entonces sería el alto del rectángulo por el ancho del rectángulo. Eso para este primero de acá, que vendría siendo en este caso 0. Esa primera área, más el área 1, que se calcularía de una forma similar. F de X1, que ¿quién es F de X1? Esta altura de acá. Esa altura vendría siendo F de X1 y delta de X1 vendría siendo este ancho. Ahí calcularíamos esa área 1, más asimismo el área 2, F de X2, es decir, lo que vale 1/2 en X al cuadrado, que vendría siendo acá 1/4 en Y. O la imagen de 1/2 vendría siendo acá 1/4, que vendría siendo esa altura de ese rectángulo, por el delta de X más F de X3 por delta de X. De esa manera podríamos calcular esa área total. Entonces, aquí, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí voy a borrar uno, me está sobrando uno. Un momentico, vamos a borrar uno aquí.
está sobrando el f de x4. Porque, bueno, yo puedo hacer esos rectángulos de varias maneras. Si lo podemos borrar aquí. Un momentico, por favor. Bueno, volvemos. Bien, entonces ahora sí tenemos que el área total, ¿por qué vendría hasta f de x3? Porque estamos tomando los lados izquierdos de los rectángulos. Esa vendría siendo la altura, los lados izquierdos. Podemos también tomar los lados derechos. Y cuando yo me refiero al lado izquierdo, me estoy diciendo que el lado del rectángulo viene desde la x, la cual estoy tomando, hasta el corte con la función. Entonces, en este rectángulo, la altura de este rectángulo me la está dando este lado izquierdo. La altura de este rectángulo me la está dando este lado izquierdo. Y la altura de este rectángulo me lo está dando este lado izquierdo. También podría ser... ¿Qué pena está señalando con el cursor o algo? Es que no sé el cursor. Qué pena. Ahora sí. La altura de este rectángulo sí está con el puntero, pero no se veía. La altura de este rectángulo viene siendo este lado izquierdo. La de este otro rectángulo, este lado izquierdo, me está dando la altura. Y la de este otro rectángulo me lo está dando este lado izquierdo. ¿Qué sucede? Que también se puede dar que no me lo tome por el lado izquierdo, sino por el lado derecho. Si este rectángulo lo tomara la altura por el lado derecho, vendría hasta acá y sobrepasaría la función. Ya vamos a mirar eso, porque se puede, como les digo, lado izquierdo, lado derecho, punto medio, inferior a superior, eso lo vamos a ir mirando a medida que miremos unos ejercicios. Bien, entonces por ahora, entender esta fórmula de aquí. Entonces recordemos, este lado izquierdo vendría siendo altura 0, vendría siendo esta área. Este de acá, el área 1, vendría siendo esta altura, f de x1, por el delta de x, más este rectángulo de aquí, que vendría siendo esta altura, f de x2, por delta de x, más este último rectángulo, que vendría siendo f de x3, por el delta de x. Entonces, esa área se puede escribir en términos de una sumatoria que se llama sumatoria de Riemann. Y se escribe como la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de f de x sub i menos 1 por delta de x.
Vamos desde 1 hasta 4, desde x1 hasta 4, desde aquí hasta acá, pero miremos aquí que en f de xy le estoy restando 1 para tomar ¿quién? Para tomar x sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Porque estoy tomando los lados de la izquierda como las alturas de los rectángulos. Por eso va ese f de x sub y menos 1. Por los anchos de esos rectángulos que vienen siendo todos los anchos de la misma longitud, del mismo valor, delta de x. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, pues lo que pasa es que yo, o sea, como digo, hace los rectángulos para hallar el área, pero, como le digo, o sea, digamos, el área del uno, o sea, lo vaya normal, o sea, digamos, baje por altura. Sí, baje por altura, sí. Lado por lado. Es decir, digamos, ¿cómo hallaría yo el valor de esta área 3? Entonces, el valor de esta área 3 primero sería delta de x. Yo sé quién es delta de x. ¿Cuánto es este ancho? Ya lo habíamos dicho. 1/4. 1/4. Y se multiplica ¿por quién? Por esta altura. ¿Cómo hago para calcular esta altura? Es la imagen ¿Tabular? ¿de quién? ¿Se puede tabular? Sí, se puede tabular, pero digamos, puntualmente de 3/4, o sea, esta altura específicamente, ¿Dos? ¿cuánto es? ¿Dos, no? No, señor. Porque ¿Cómo? yo tomo el chiquitico, luego el grande, el medianito y acá sería otro, ¿no? Otra unidad. 3/4 elevado al cuadrado, ¿no? Sí, señor, sería 3/4 elevado al cuadrado. Y uno cómo sabe eso, o sea, cómo hizo, cómo hizo Por, para llegar a eso. Porque la porque función es es que, cuadrática. porque es que esta curva, mira que esta curva me da las imágenes de estos valores. Entonces, si yo calculo 3/4 en x al cuadrado, me va a dar este Ah, punto de acá. allí la función, digámoslo así. Sí, allá es Ya entendí. la función, reemplazar en la función, eso me da ese valor, esa altura. Ya Entonces, por entendí. eso es 3/4 al cuadrado, que vendrían siendo 9/16. Eso sería lo que vale esto. 9/16. Sobre gracias. Vale. Profe, ahí en la fórmula en donde está después del sigma la función de x a la y, eso quiere decir que, por ejemplo, -1 es para cuando está en el lado izquierdo, ¿cierto? Del rectángulo, cuando tomamos ese Sí, sí, lado. correcto. Entonces, digamos, si eso es x sub 2, -1 estaría tomando x sub 1 en realidad. Correcto. Ah, listo. Esto continuamos. Vamos a realizar entonces este ejemplo y es calcular el área bajo la curva mediante las sumas de Riemann. Dice, estime el área bajo la gráfica de f de x igual a x cuadrado para x entre -1 y 2, usando 4 rectángulos de aproximación, así como a puntos extremos de la derecha, puntos extremos de la izquierda, puntos medios
se trace la gráfica y los rectángulos de aproximación. Pero, profe, una pregunta, ahí serían dos figuras, ¿cierto? Porque si Dos es figuras, cuadrática y es de -1, de -1 hasta 2, llega un punto en que la curva, o sea, corta en cero y vuelve a subir, o sea, o sea, como abre para ambos lados, entonces quedarían dos figuras, ¿no? sí, digamos, sí, si se corta el plano en Y, sí se podría ver como dos figuras, pero pues están en el mismo plano, ¿no? Entonces, si están en el mismo plano, sería la misma, pero sí, ahí se cortaría en cero. Listo, entonces vamos a hacerlo, vamos a hacer este proceso mediante GeoGebra. ¿Okay? Entonces, si quieren, pueden irlo realizando al mismo tiempo, ahí para que vayan mirando de dónde sale lo que vamos a realizar. Entonces, voy a compartirles pantalla por aquí. Y pues vamos a ir a GeoGebra Classic. Vamos a probar esta función, esta que creo que a ver, no, dejemos la función entonces y igual a x al cuadrado. Tenemos la función, voy a O presionar sea, enter. sí, profe, a eso es a lo que me refiero, o sea, que como va hasta -2, quedaría de -2 hacer una figura y de -1 hacer una figura y de 0 a 2 otra, ¿no? Sí, sí señor, se podría ver desde ese punto de vista. Voy a hacer acá la escalización en los ejes. Si lo que dice es que si de aquí de -1 a 0, iría una parte y de 0 a 2 iría a la otra parte. Voy a bajarlo un poquito más para que se vea bien de 0 a 2. ¿Listo? Vamos realizándolo, chicos. Van realizándolo ahí desde sus computadores. Bien, siguiente, voy a definir los límites. ¿Desde dónde hasta dónde vamos? Vamos desde x igual a -1. Entonces una recta ahí, voy a graficar esa recta desde -1 hasta x igual a 2. Ya tengo desde dónde a dónde voy a ir. Voy a definir mis límites inferior y superior, que son estos mismos, pero los voy a escribir como, bueno, aquí x superior, bueno, vamos a llamarlos b al superior. B va a ser igual a 2
Aquí me lo coloca GeoGebra como un deslizador, pero ahí está bien, B guardado en 2. Y ya, en A voy a guardar -1. Y voy a escribir un delta de X. Lo voy a escribir así como dx. Bueno, nos falta el n antes. El n, que es la cantidad de rectángulos, va a ser igual a 4. Escribo n igual a 4. ¿Me siguen? Vamos ahí. No, profe, me quedé en el límite, el segundo límite. B es igual a 2. B es igual a 2. Entonces, Ya listo, profe. ok, n es igual a 4. Es la cantidad de rectángulos que debe haber debajo de esa curva y entre esos dos límites superior e inferior. Deben haber 4 rectángulos. ¿Cuál sería el ancho del rectángulo? Aquí, la base, lo que está sobre el eje X del rectángulo. ¿Cómo haría para calcular? Ese se vendría siendo el de X. ¿Mediante qué fórmula? Si sé que la distancia es desde -1 hasta 2 y sé que hay 4 divisiones, 4 rectángulos. ¿Mediante qué fórmula matemática calcularía el ancho del rectángulo? Aquí sobre el eje X. Necesito 4 particiones iguales. Pues sería dividir digamos que la distancia entre 4, ¿no? Sí, señor, correcto. ¿Y cómo calculo la distancia? O sea, se refiere o sea, con respecto a qué. Sí, o sea, la distancia que hay desde aquí, desde -1 hasta 2. La distancia, el valor absoluto. ¿Cuánto hay en unidades? 3, 3. digamos así. 3. 3. Sí, señor, 3. Hay ¿Cómo 3. lo calcularon? ¿Cómo lo calcularon? ¿Fórmula? En la cabeza, no mentira, no sé, pero no. Sí, sería Pues siempre, sí. cuando es sobre una coordenada, sobre una sola dimensión, siempre es el superior menos el inferior. Entonces quiere decir que es B menos A, así se calcula la distancia, B menos A, el límite superior menos el inferior. Y eso se divide muy bien entre el número de rectángulos, que es 4. Así se hallaría el de X. Por lo tanto, ahí lo tenemos, es 3/4. Ese sería el ancho, ese sería el ancho del rectángulo. Bro, que digamos, B menos A es la base o qué es ahí. B, que acuérdate que B lo dijimos como el límite superior. Señor. B igual a 2, Ya, límite sí, superior, ¿no? este de acá, este 2, B es 2. Y A es el límite inferior, -1, porque vamos desde -1 hasta 2. Hasta 2, sí, así. Pero digamos, si A fuera uno positivo, Desde acá, desde 1 a 2,
Entonces sería 2 menos 1, 1. Vendría siendo esa distancia, 1 sobre 4. Ah, ya, ya. Ok, entonces no olvidemos, aquí tengo la fórmula, miren, la fórmula del de x siempre va a ser límite superior menos el límite inferior sobre el n, que en este caso es 4. Y eso me lo está diciendo aquí el problema, ¿no? El problema me dice que va, x está desde menos 1 a 2. Profe, o sea que sí, digamos, sí, esa es la fórmula de desplazamiento, ¿cierto? La de B menos A. La de b menos a es la de la distancia, en una Eso está. sola dirección. Sí, es de la No, distancia. pues yo después había leído que, digamos, cuando era así, era desplazamiento. Y cuando era como usted dijo, un ejemplo, digamos, yo leía, uno recorre 20, ¿sí? Y si devuelve 20, sería 0. Ese sería el desplazamiento. Y la distancia Ese, sería 40. sí, sí, correcto, correcto. Una cosa diferente es el desplazamiento y la distancia. Sí, el desplazamiento, si uno se regresa, si uno va y regresa, queda en 0. Pero la distancia sí es el total recorrido. Pero aquí estamos hablando de distancia. Ah, sí, digamos, en términos, sí, pero digamos, la fórmula es como la del desplazamiento. Pues digo yo, ¿no? Sí, 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 bueno. Eh, eh, es que el desplazamiento tiene en cuenta es la dirección, ¿no? Aquí la distancia, si digamos, si yo quiero A ver, calcular la distancia entre estos dos puntos, siempre es el punto superior menos el inferior. Ok, entonces tenemos el de x que es 3 cuartos, vendría siendo el ancho. Entonces, ¿cuál sería el ancho del primer rectángulo? ¿Desde dónde hasta dónde iría? Empezamos aquí en menos 1 y hasta dónde iría. correría 0,75, creo que. Sí, Ajá, sí, correría. señor. Sería menos 1,75, ¿no? Sí, señor. O sea que, ¿en cuánto daría? ¿Cuál sería Quedaría el menos un valor de cuarto. x? Ajá, menos un cuarto, sí, señor. Porque sería entonces menos 1 más 3 cuartos. Daría menos un cuarto. Entonces yo voy a colocar ese punto acá, como por diferenciarlo acá. Digo, A es igual a menos un cuarto, coma 0. Ya tengo ese punto A, que es el primer rectángulo, vendría desde aquí hasta aquí. Segundo rectángulo vendría desde ese menos un cuarto más Hasta un medio, profe. 3 cuartos. Medio, coma 0. C, el siguiente punto vendría En 5 cuartos. 5 cuartos, coma 0. Y el siguiente pues nos debería dar D
es de 2,0. Me faltó, vamos a colocar el E que vendría siendo el menos 1,0. ¿Listo? Ahí me quedarían las bases de mis rectángulos. Voy a colocar acá unas rectas, unos segmentos. Acá selecciono segmento. Y voy a trazar esos segmentos desde E hasta A. Vendría el primero. A hasta B. Segundo, B hasta C. Y C hasta D. Bien, ya tengo entonces acá mis bases de mis rectángulos. Ahora, miren lo que me dice el problema, me dice, ya lo tengo con 4 rectángulos de aproximación, me dice puntos extremos de la derecha. Luego me dice el B, puntos extremos de la izquierda. Y luego me dice puntos medios. Entonces, si yo tomo, aquí puedo tomar diferentes, digamos para este primer rectángulo, puedo tomar los de la izquierda, acá, o puedo tomar los de la derecha que vendría siendo acá. Vendría siendo acá abajo pequeñito. Entonces puedo utilizar cualquiera de los dos. Vamos a empezar con los de la derecha, como me dice ahí. Entonces, aquí creo que ahora tiene la función. A ver, rectángulos, sí, suma rectángulos. Entonces, esta función de suma rectángulos, aquí voy a colocar la función que es y, extremo inferior y extremo superior, los tengo, que son b y a. El inferior es a y el superior es b. Número de rectángulos lo tengo que es n. Y la posición del rectángulo inicial. Entonces, como aquí son los de la derecha, quiere decir que esta posición del rectángulo inicial es un parámetro que va de 0 a 1. 0 para la izquierda, si recuerdo bien, y 1 para la derecha. Entonces vamos a darle en este caso 1 porque vamos a empezar por la derecha a ese parámetro. Entonces voy a seleccionar esa función. Función voy a colocar y. En extremo inferior voy a colocar a. En extremo superior voy a colocar b. Número de rectángulos voy a colocar n. Posición del rectángulo voy a colocar 1. Si me da, no me está colocando, así es 0. Revisemos algo en los parámetros. A ver, n está en 4, a menos 1, b2. Bueno, creo que me la llamó, fue f la función. Ya a ver si me la llamó, fue f la función. Ahora sí. Entonces 0 me está tomando los de la izquierda y con 1 me voy a tomar los de la derecha. Ahí los tenemos. Entonces la función, yo le coloqué y, pero mira, aquí está el nombre de la función, me la tomó como f.
Entonces esto es f de x igual a x al cuadrado. Entonces yo cuando haga haga aquí la función, tengo que colocar a f, el nombre de la función, a el inferior, b el superior, n el número de rectángulos y 1 para que me los tome hacia la derecha. Entonces ahí ya lo tenemos. Listo, tenemos este de aquí, de la derecha, tenemos este de aquí de la derecha, tenemos este de acá y este de acá. Y esto es lo que me está arrojando de área 4.41. Ok, recordemos que este último parámetro 1 es ¿para cuál? Puntos de la derecha, puntos de la izquierda, puntos medios. De la derecha. Ok, bien. Pero pues ahí daría una estimación mucho mayor, ¿no, profe? Sí, claro, exactamente. No estaría sobrepasando del valor real. Que esto que sobrepase aquí es mucho más grande que esto que falta acá. Profe, qué pena, lo que pasa es que no entendí muy bien eso de la izquierda y la derecha. O sea, ¿cómo es? Ok. Listo, acá lo vas a entender mejor. Acá lo vamos a entender mejor, que es cuando acá lo tengo con la derecha. Ahora lo vas a mirar con la izquierda y ya vamos a mirar de dónde sale ese número, esos números de área. Entonces voy a colocar, voy a colocarle un nombre a esto. Voy a colocarle aquí R. Pico acá. A ver si puedo editar esto. No, voy a colocarle acá. Eso fue lo de la derecha. Entonces para la izquierda voy a colocar L4 igual a suma rectángulos función f, extremo inferior A, extremo superior B, número de rectángulos n, posición del rectángulo 0. Entonces mira la diferencia entre izquierda y derecha. Este es el de la izquierda. Entonces, ya sé que el ancho del rectángulo va de E hasta A. La altura de ese rectángulo va a estar dada por este lado izquierdo. ¿Ves? Esta es la altura del rectángulo. Y mira cómo va, así, el rectángulo. Ahora, ¿qué pasa si este ancho del rectángulo no lo tomo aquí en el lado izquierdo, sino lo tomo aquí en el lado derecho? Entonces ese rectángulo ya no luciría así, sino que luciría así, porque este es el ancho del rectángulo, pero la altura está aquí por el lado derecho del rectángulo. Entonces ya luces un rectángulo más pequeño. ¿Por qué? ¿Quién me da ese alto? El alto me lo da la función y igual a x al cuadrado. Entonces aquí está por la derecha y por la izquierda sería así. O sea, Profe, ¿va a poner ejercicio de esto? o sea, quien sí coge ¿cómo le digo? O sea, la parte izquierda, digamos así, de la curva. O sea, respecto a eso, es la altura, ¿no? ¿Sí entiendo? Correcto. Sí, eso es así. Así es. Sí, digamos, este es el rectángulo. De hasta, si es por la izquierda, me toma esta altura, el rectángulo. Y si es por la derecha, pues me toma esta altura, hasta donde me lo permita la curva de la función. Sí, mira, por ejemplo, Ya, aquí es la entendí. derecha.
Este va por la derecha. Sí, ya comprendí. Listo, profe, gracias. Vale, entonces aquí por la izquierda nos da un valor de, por la izquierda nos da un valor de 2,16 el área, que parece un poco menor, me parece un poco más cercana, y este es el de la derecha, nos da un valor mayor. Esto nos permite concluir que el área real está entre estos dos valores. ¿Y hay que se restan o qué? No, ya digamos que eso es lo que ya da en tomando ese número de rectángulos. Ya digamos, si yo quiero, puedo aumentar el número de rectángulos para mejorar la precisión, pero ya eso sí el problema me lo pide. Ah, Entonces, ¿verdad que cada que uno aumenta, más preciso es? correcto. Ya. Entonces, ¿cómo desarrollo esto? Por ejemplo, el punto A, puntos extremos de la derecha. Puntos extremos de la derecha. Voy a coger esto de aquí. Pues tenemos aquí que puntos extremos de la derecha. Bueno, voy a llamar a B. B va a ser el límite, B va a ser el límite superior, o sea, 2, así como lo tengo igual en GeoGebra. A es igual a -1. Esto dijimos es límite superior. Este es el límite inferior. El delta de X, bueno, el N, que es el número de rectángulos, me dicen aquí que son 4, por eso N igual a 4. El delta de X, si lo voy a escribir así como delta de X, es 2, bueno, voy a escribir la fórmula que es B menos A sobre N. Y en este caso sería 2 menos -1 sobre 4, que vendría siendo, dijimos, 3/4. Y pues por tanto ya puedo calcular entonces el área tomando puntos extremos de la derecha. Entonces el literal A, yo digo que R4. ¿Por qué R? Pues por derecha, recordemos que R es right, derecha, y 4 porque estamos tomando 4 rectángulos de aproximación. El área con 4 rectángulos por la derecha vendría estando dado por, miremoslo aquí en la gráfica, si a este lo llamamos x0, a este x1, x2, x3 y x4, okay, nuevamente voy a hacer un recorte aquí.
Este sería entonces el x sub 0. Este es otro punto, vendría siendo el x sub 1. Así sucesivamente, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Entonces, ¿cómo calcularía el área? Vendría siendo la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de f de xy por el delta de x. Bien, donde x va a ser desde x1, x2, x3 y hasta x4. Ok, si yo desarrollo esa sumatoria, ¿cómo quedaría esa sumatoria? Sería f de x1 por delta de x, que ya lo tengo aquí, que es 3/4. Entonces, una propiedad de las sumatorias, así como en las derivadas y en las integrales, es poder sacarla, como es una constante, la saco de la sumatoria. Entonces voy a colocar aquí el 3/4. La saco de la sumatoria y solamente sumo estos valores f de x1 más f de x2 más f de x3 más f de x4. Sí, porque me dice, iba desde 1 a 4 y váyalo cambiando como un for en programación, desde 1 hasta 4. Bien, esto lo voy a desarrollar mediante, ahora vamos a ir a Excel. Así lo hacemos en Excel, entonces aquí en Excel, Profe, una pregunta. sí, Usted va a dejar ejercicios de esto, me imagino, ¿cierto? sí, claro, sí, ya, Y si se van a exponer, ¿cómo se expondrían? ¿Así con GeoGebra o como lo hemos no. venido haciendo? Estos ejercicios van a ser para subir y los podemos hacer así con GeoGebra. ¿Okay? Así como lo estoy desarrollando, así lo pueden desarrollar. Ah, pero se tiene que exponer también, ¿cierto? Sí. No, estos van a ser solamente para trabajarlos, cada uno los trabaja y subirlos en grupos de sustentación, eso sí. Ah, listo. Profe, pero solo por aclarar las dudas ahí, digamos, para hacerlo de GeoGebra, ¿solo hacer la gráfica o hacer la gráfica, recortarla y pegarla y hacer la explicación así de cómo sería manualmente? Sí, así como como la estoy realizando. ¿Con el recorte y manualmente? Ajá. Listo. Profe, qué pena pregunta. ¿Por qué el i no es -1? Porque aquí estamos tomando los de la derecha. Entonces los de la derecha vamos desde x1, x2, x3 y x4, normalmente. Si fueran los de la izquierda, ahí sí sería x y -1. ¿Ok? Profe, qué pena, que parece que acá se me cortó el audio. ¿Qué me decía? Porque aquí vamos con los de la derecha. Si fueran los de la izquierda, sí sería x y -1. Porque iríamos desde 0 a 3. Con la izquierda. Con la Ya, derecha iríamos desde 1 a 4. ya entendí. No, que son solo 4 factores, digámoslo así, 4 luchitos. Sería de 1, 2, 3, 4. ¿Qué más cuando es del 0 si eres hasta 3, cierto? Correcto. Eso, bueno, a ver.
Bien, digamos, por ejemplo, esta parte también la pueden realizar en Excel y anexarla ahí, que es esta parte de este cálculo. Voy a abrirlo aquí. Entonces, que digamos que yo lo puedo hacer aquí de una forma automatizada, forma un poco más práctica. Yo coloco B, yo coloco quién es A, yo coloco N, coloco el delta de X, coloco aquí las X y aquí la función f de X. Entonces B tenemos que es 2, A es menos 1, el N es 4. Aquí en dx coloco la función, que es B menos A, esto tiene que ir en paréntesis, sobre el N. Y aquí en X, entonces en X voy a empezar desde A. Y para el siguiente, pues sería, pues eso sería cuando uno tiene diferentes rectángulos, la fórmula sería igual a el anterior más el de X, ¿correcto? Y le doy Enter, y ahí me irían dando los valores, y pues arrastraría hasta que llegue, bueno, recordemos que para la fórmula, aquí a este C4 le tengo que dar una referencia fija, yo le voy a dar F función, bueno, yo le doy F4, si le doy F4 me queda la referencia fija. Y ahí sí voy a poder arrastrar hasta 2. En f de x, entonces f de x recordemos que es este al cuadrado. Entonces aquí, alt y el gorrito 2, para que me quede x al cuadrado. Y enter. Y de ahí arrastro hasta el 2. O sea que ahí está la izquierda, la de menos 1 y la derecha es 1, ¿cierto? Aquí estoy evaluando, aquí estoy haciendo el de la derecha solamente. Espera un momentico, ¿cuál es? F1, espera un momentico, ¿yo cuál estoy haciendo acá? No, estoy haciendo el de la izquierda, sí. Entonces recordemos que f de x1 vendría siendo menos, o sea, este es x0, digamos, este es x0, este es x1, este es x2, este es x3 y este es x4. Yo tengo que, para la sumatoria, tengo que tomar todos menos el primer valor, x0. Okay, por eso yo le voy a dar acá suma. Suma y súmeme estos. Suma y suma esto. Desde x1 hasta x4. Que es lo que le estoy diciendo aquí, desde x1 hasta x4. Y le doy enter. Y le voy a decir que finalmente eso multiplíquelo por el de x, que es lo que tenemos acá. Entonces el área total vendría siendo que igual a esto por
el de X. 4,40. Vamos a ajustarlo a cuántas cifras decimales. ¿Cuántas cifras decimales tiene acá? ¿Qué hora? Tiene dos cifras. Entonces lo ajustamos a dos cifras. Acá. El área es 4,41. Lo mismo que me da aquí en GeoGebra. 4,41. Profe, disculpe tanta preguntadera. Digamos, la de -1, -0,25, bueno, ahí para allá, sigue para allá hasta el 2. Y el al lado, ¿qué? O sea, ¿qué se diferencia la una de la otra? O sea, ¿para qué una y para qué la otra? ¿Entre cuáles dos? La de -1 hasta 2 y la otra es de 1 hasta 4. O sea, ¿cómo salió uno? ¿Cómo salió la otra? Yo sé que esta es la de ya, la son las... semilla. Ok, mira, pon atención acá, Felipe. Estos de aquí son las X. Las de la izquierda son las X, o sea, aquí -1, -0,25, este otro 0,5, 1,2, 1,25, perdón, y 2. Ok, son las X. Son las X. Y la Esto derecha. lo del lado derecho es la f de x, es decir, la altura. En -1 vale 1. A 1. Ah, ya entendí. ¿Okay? Y así sucesivamente. En 2 vale 4. Ok, muchachos. Entonces, vamos a dejar de momento hasta aquí. Próxima clase continuamos. Vayan intentando hacer el primero de la guía que aparece ahí. Recuerden que para ir trabajando en grupo, trabajando en parejas. Profe, con el Excel también se tiene que hacer. ¿Cómo? Con el Excel también se tiene que hacer, ¿cierto? Sí, pues esto lo dejo, pues también lo dejo, les doy como esa herramienta más. La quieren utilizar, pues les va a Profe, ayudar para bastante el pues, a miércoles, los cálculos. ¿Cómo? para el miércoles, la guía. La estaremos trabajando en clase, ¿listo? Pero sí, vayan haciendo el primero, haciendo el No, primero de esa guía. A ver qué tal. listo, profe, entonces que esté muy bien. Hola, profe. Vale, pues, Hasta luego. estamos hablando. Bendiciones. Hasta luego, profe. Dios lo bendiga. ¿Profe, el Muchas video queda gracias. en YouTube o no? Vale. ¿Cómo? Este video queda en YouTube o no? Para mirarlo después. O no guiarse. A ver si lo voy a subir, pero no lo están viendo directamente ahorita, pero entonces sí lo voy a subir. Sin embargo, Ahora, también lo pueden ver desde el calendario. ¿Y esto es algo? Este queda también en el Moodle, ¿cierto, profe? Sí. En el calendario. Recuerden que los videos quedan grabados en el calendario. En la fecha de hoy, ahí les queda. Ah, ok, vale. Es que YouTube no es porque uno entra de una y uno se checa la pantalla.